Buenos días a todos, muy bienvenidos a este 16º Foro Internacional, 17º ya Foro Internacional contra la Violencia Vial. Les invitamos a ocupar sus lugares y dar comienzo a este foro, a este Congreso Iberoamericano. En primer lugar, nos gustaría excusar la presencia de nuestra presidenta, doña Ana Novella, que por motivos personales hoy no puede estar acompañándonos, no puede estar con nosotros. En su lugar seré yo la que dé paso al minuto de silencio en memoria de nuestras víctimas. Muchas gracias por este minuto de silencio tan importante para nosotros, en memoria de todos ellos. Nuevamente quiero daros la bienvenida, daros los buenos días a quienes nos acompañan presencialmente, también a aquellos que lo hacen vía streaming. Todas personas muy comprometidas, con un gran compromiso por la seguridad vial. Nos gustaría dar comienzo a esta jornada invitando a don Antonio Huertas, presidente de la Fundación MAFRE, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Le cedo la palabra. Buenos días, ministro, fiscal de Sala de Seguridad Vial, director general de Tráfico, vicepresidenta de Stop Accidentes, presidenta de la Asociación Iberoamericana de Víctimas de la Violencia Vial y miembros de Stop Accidentes y de la CIPI. Queridos amigos de España y de Iberoamérica, buenos días aquí desde Madrid. Muchísimas gracias por participar en este 17º que veíamos antes, Foro Internacional contra la Violencia Vial y, a su vez, simultáneamente con el tercer Congreso Iberoamericano. Sean bienvenidos a esta sede de Fundación MAFRE, ¿no?, que también es un poco la casa de la seguridad vial. Fuimos ya pioneros hace muchísimos años en la prevención, ¿no? Algunos, como yo, que nos hemos dedicado toda nuestra vida profesional al seguro del automóvil, pues también hemos tenido la suerte y la fortuna de poder trabajar desde hace muchísimos años, ¿no?, también en las formas de prevención y tratar de contribuir, ¿no?, a reducir, a minimizar esa enorme lacra que produce un enorme daño, una enorme fractura en nuestra sociedad, ¿no?, lo que es la seguridad vial. Y colaborando desde siempre con las administraciones, con las asociaciones, y con todo tipo, ¿no?, de organizaciones relacionadas con las víctimas y con las administraciones públicas y privadas que se han dedicado y que nos dedicamos en todo este tiempo a lograr ese objetivo cero de víctimas, ¿no? En España y en Latinoamérica, que quizás no, con seguridad todavía tenemos grandes esfuerzos que realizar todos para que en nuestra querida región hermana iberoamericana pues esto vaya mejorando, ¿no? Sin duda la prevención es el mejor arma, ¿no?, el arma más eficaz. Seguramente, ¿no?, y algunos ven una contradicción, ¿no?, que un asegurador pueda estar pensando que es bueno reducir accidentes. Pues lo es sin duda alguna. Y ojalá no hubiera ni un solo accidente, por supuesto, de ningún tipo, pero también fundamentalmente de los derivados, ¿no?, de la seguridad vial, ¿no? Es inasumible el coste que tenemos todos, aparte del económico, que es el que es indudablemente importante, es el coste social y la enorme brecha, la enorme fractura que se produce en las familias y en la vida de mucha gente inocente, ¿no? Es mucho más que negocio, ¿no? Es una tragedia que entre todos tenemos que contribuir
tratar de resolverlo. Y es bueno, ¿no? Es bueno que foros como este, donde nos juntamos todo tipo de instituciones para hablar, pues podamos compartir, ¿no? Incluso en estos momentos, ¿no? Donde yo me atrevería a decir, ¿no? Y aquí hay muchos más expertos que yo, que quizás íbamos por una buena senda y esa senda se está truncando. Hemos cambiado de tendencia y las cifras se están dando la vuelta, ¿no? Y es tiempo, es el momento para que volvamos a proponer medidas fuertes, medidas intensas y bueno, pues los que sois expertos y los que tienen en su mano las políticas públicas, pues seguramente lo tengan en sus agendas, ¿no? Después de la pandemia pensábamos que esto iba a ser un poco más fácil y no está siendo así, ¿no? También lo estamos viendo como aseguradores, que desgraciadamente la intensidad de la vida que queremos llevar después del sufrimiento que hemos tenido en esta pandemia, pues parece que es muy fuerte y nos está llevando de una manera, no sé si descontrolada, alocada, o desde luego en cierta manera desordenada, a que haya más accidentes, y eso no es tolerable, ¿no? No es tolerable. Y lo vemos con nuestras propias cifras como asegurador, donde además los accidentes, los siniestros graves se están dando con mucha más intensidad, ¿no? No sabemos si son distracciones, si hay más velocidad o si simplemente pues es una consecuencia, insisto, del estilo de vida que estamos adoptando. Decía también que en Latinoamérica tenemos que seguir trabajando intensamente, no podemos aceptar, ¿no? Que las políticas públicas no avancen, ¿no? Y en cierta manera hay cierta laxitud y estamos siendo incluso testigos como en algún país, pues después de estar trabajando durante mucho tiempo para impulsar medidas, ¿no? de gestión adecuada de la velocidad, pues por circunstancias no controladas, pues esos proyectos no salen y lamentablemente no están aportando el valor que se esperaba. Pero sin embargo en otros países sí, ¿no? Y tenemos que felicitarnos pues que en México, en Argentina, está habiendo iniciativas legislativas importantes que van a poder pues facilitar o ayudar a reducir ese número de siniestros, de víctimas, y desde luego pues la colaboración de Fundación Mapfre está siendo importante. No vamos a cambiar la cultura de día a día, ¿no? Lo hemos hecho de manera inmediata, no se va a cambiarlo. Llevamos décadas trabajando todos en estos aspectos y desde luego bueno, pues, tenemos que pensar que esto sigue siendo un trabajo lento, incansable y desde luego absolutamente imprescindible, ¿no? Para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos entiendan que ya sean conductores, ya sean ciclistas, como yo, ya seamos motoristas, ya seamos peatones, pues podamos entender que la vida merece un respeto mucho mayor del que hay. Y para ir acabando, bueno, pues yo creo que en cierta manera también tenemos que lanzar un mensaje optimista y positivo, ¿no? Las mejoras son sustanciales, ¿no? En las últimas décadas y bueno, pues hay que pensar que podemos tener años venideros prometedores, insisto, volvemos a intensificar las políticas públicas y privadas de control de la siniestralidad. El reto 2030 también está relacionado con la seguridad vial y hay objetivos claros, ¿no? Dentro de las agendas ODS, tanto de la meta 3.6 de reducción del número de muertos y lesiones producidas por el accidente de tráfico y también el objetivo 17 relacionado con alianzas, ¿no? Alianzas como las que estamos aquí desarrollando, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que creo que realmente tenemos enormes oportunidades por las palancas que tenemos en nuestras manos. Y solo me quería referir, ¿no? Porque tenemos aquí a los dos autores, a Pera Navarro y a Jesús Monclús, bueno, pues los autores de aquel estupendo trabajo, ¿no? que nos llevó a todos bueno, pues a hacer frente, ¿no? A ese conocimiento de lo que habíamos hecho, ¿no? De lo que habíamos sido capaces de hacer y de que hay que volver a intentarlo otra vez, ¿no? Nuestro compromiso, estoy hablando concretamente, ¿no? del libro donde se trabajó, bueno, y se puso en todas las conclusiones, se pusieron que llevó a la mejora importantísima de la siniestralidad en España, en nuestro país, y que indudablemente puede servir, está sirviendo de modelo para que en muchos otros países se haga lo mismo. Y agradecer, ¿no? Pues a la organización Stop Accidentes y la importante colaboración que tenemos y a las asociaciones de víctimas para que podamos seguir trabajando juntos en todo este tiempo. Os deseo y espero que tengáis una jornada muy productiva y que las conclusiones y trabajos que pongáis en marcha a partir de este nuevo congreso pues sean útiles y podamos seguir contribuyendo para que ese objetivo de víctimas cero pues sea una realidad lo antes posible en todos nuestros países. Muchísimas gracias y bienvenidos a Fundación Mapfre. Gracias. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida. Seguidamente me gustaría invitar a subir al atril a doña Gemma Sánchez Perea, vicepresidenta de Stop Accidentes.
Buenos días a todos y a todas. Quisiera agradecer a la Fundación Mafre, en especial a don Antonio Huertas Mejías y a don Jesús Monclús González, la ayuda que nos han ofrecido, así como la cesión de este espacio. Agradecer al ministro del Interior, don Fernando Grande Marlasca, y al fiscal de Sala de Seguridad Vial, don Luis del Río Montes de Oca, por su presencia en este foro. Quisiera dar la bienvenida a España a nuestros amigos de Iberoamérica, don Juan Olmos, doña Rosa Gallego, doña Natalia Lescano, doña Alma Chávez, don Alejandro Furas y, por supuesto, a todos los ponentes que figuran en el programa. Sin ellos no se habría podido llevar a cabo el 17º Foro Internacional contra la Violencia Vial y el tercer conversatorio iberoamericano sobre unidad de atención integral a víctimas viales. Stop Accidentes es una organización sin ánimo de lucro y reconocida de utilidad pública, fundada en el año 2000 por familiares y amigos de víctimas de siniestros de tráfico. Somos actores de la sociedad civil y nuestro compromiso con la seguridad vial y el derecho a la vida es inquebrantable, haciendo que nuestra meta 0 víctimas sea nuestro horizonte. Son ya 20+2. No pudimos conmemorar los 20 años debido a la pandemia. Hoy inauguramos el foro número 17, contra la violencia vial. En el año 2004 tenía lugar el primer foro contra la violencia vial, para reivindicar nuestras medidas urgentes y necesarias. Estaba presente don Pere Navarro, cuando dijo al cerrar el acto: el reto para las administraciones es el de intentar poner fin a la barbarie que tenemos en nuestras carreteras. El reto lo tenemos todos nosotros y ojalá esta jornada sirva como señal de salida para una nueva etapa, una nueva cultura, una nueva forma de abordar los temas de seguridad vial y sepamos entre todos poner en marcha lo que pedía ese foro, la necesidad de un movimiento cívico a favor de la seguridad vial. Han pasado 18 años desde el primer foro y nuestro movimiento cívico sigue persiguiendo el reto de 0 víctimas en el tráfico, para reducir la violencia vial y sus trágicas consecuencias. No les voy a resumir nuestros foros, pero sinceramente creo que representan parte de la historia de la seguridad vial. Sus fracasos y sus éxitos quizá, pero sobre todo es ya para nosotros un compendio de reivindicaciones. Algunas se consiguieron y otras muchas todavía quedan por resolver, porque el azote de la tragedia sigue día tras día. En España se ha conseguido salvar muchas vidas, más de un 50%, cumpliendo algunos objetivos que señalan los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, las declaraciones de los encuentros mundiales y recientemente el 2º decenio de acción por la seguridad vial, sin olvidar las estrategias de seguridad vial 2030 de la DGT. Pero estas estrategias representan muchos desafíos por cumplir, porque los siniestros viales siguen siendo uno de los más graves problemas de salud pública que repercute en el desarrollo social y en la economía de todos los países. Son, sobre todo, tragedias humanas, imposibles de cuantificar y de cualificar, que las familias sobrellevan sin recibir la atención y la protección integral que necesitan. La falta de respuestas de las administraciones, del sistema judicial, de los servicios sociales, de la asistencia en sanidad, provocan una victimización secundaria a las familias afectadas y a los lesionados. Queremos conocer cuáles son las políticas públicas actuales y los nuevos retos, tanto en España como en Iberoamérica, para seguir avanzando, intercambiar modelos, iniciativas, experiencias que aporten soluciones.
Invitamos a los organismos internacionales y nacionales para conversar sobre los desafíos que plantean la Ley de Seguridad Vial y la atención integral a la víctima, para mejorar la protección integral y prevenir la violencia vial. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Gemma. A continuación, invito a subir al atril a doña Jan Picard, presidenta de FICBI y cofundadora de Stop Accidentes. Bueno, buenos días. Después de las palabras de Stop, me queda poco para añadir, pero bueno, voy a hablar de lo que me corresponde como presidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial. Así de largo, porque así lo van a recordar nuestro nombre. Nos llamamos FICBI para a veces ser un poco más cortos. Estamos presentes en 12 países de Iberoamérica, con 17 organizaciones de la sociedad civil, vinculadas todas ellas con las víctimas de tránsito. En Iberoamérica hablamos de tránsito, que además me parece una palabra mucho más lógica y real, porque con el tráfico hay tráfico de drogas, hay tráfico de mucho tipo, y el tránsito es transitar, que es lo que hacemos transitando por las ciudades y por las carreteras, ¿no? Así que Iberoamérica de vez en cuando nos enseña y a veces hay que recoger, ¿no? Trabajamos también para ayudar a los afectados y prevenir los siniestros de tráfico con el mismo objetivo, 0 víctimas. Son también 10 años más 2 de la fundación. Hace 2 años la pandemia nos ha impedido conmemorar estos 10 años de FICBI que teníamos previsto además con la ayuda de la Fundación MAPFRE celebrarlo también aquí. La pandemia nos lo ha impedido, pero también son aniversarios que no deberían de existir si hubiésemos conseguido nuestros objetivos, para lograr que nadie más tenga que sufrir el dolor de esta pandemia, que nos azota a todos sin discriminación. Es la pandemia del tránsito, declarado por la Organización Mundial de la Salud y que asola al mundo y sigue siendo invisible porque es una tragedia humana diseminada y no encuentra el apoyo y las respuestas que tanto necesitan. Cada año en el tránsito, en el mundo, mal calculado, 1.355.000 personas mueren cada año. Si sabemos sumar lo que esto significa, ¿no? 55 millones de heridos cada año, heridos graves en el mundo. Y se pueden imaginar lo que esto significa en los países de menos desarrollo, ¿no? Esto no lo podemos admitir, sin embargo, esto ocurre ante la indiferencia de la sociedad. Sabemos que los siniestros de tránsito se pueden evitar y seguimos trabajando para prevenirlos. Y tenemos un compromiso cívico, ético y político. Defendemos el derecho a la vida y a la seguridad en la movilidad de las personas en Iberoamérica, que es el trabajo que estamos haciendo con las asociaciones, ¿no? Es verdad que algo se ha avanzado en estos años, ¿no? Por primera vez en este año hubo una reunión a nivel de Naciones Unidas, la primera
después de tantos muertos, tanto dolor, de años tras año, ¿no? Por primera vez Naciones Unidas reúne en la sede, ¿no?, a los implicados en la seguridad vial, ¿no? Algo hemos logrado. También está el segundo diseño de acción y las declaraciones mundiales que reconocen, y esto es muy importante para nosotros porque lo hemos luchado mucho. En el primero diseño de acción se hablaba de emergencias. Muy bien, las emergencias son absolutamente necesarias. No es la hora de oro, para nosotros es el minuto de oro que necesitamos, ¿no? Pero no se hablaba de la atención integral. Esa es la palabra que nosotros hemos logrado introducir en las declaraciones mundiales y en Naciones Unidas. Atención integral a víctimas de tránsito, que debe ser una respuesta efectiva después del siniestro, que también incluye el apoyo mental, social y legal para todas las víctimas, los sobrevivientes y las familias. Esto ha sido un logro durante estos años que lo hemos trabajado, porque en el primer diseño de acción no se hablaba. Y vamos a exigir que se cumpla, que no quede en palabras y en declaraciones, que estamos cansados de oír muchas declaraciones. Los compromisos se cumplan. Y es importante señalar que la DGT en sus estrategias 2030, a mí me gustaría que sea 2023, pero bueno, 2030, ahí estamos, en el punto 8.6 lo tenemos apuntado. Hablaremos después en la siguiente mesa redonda. Para nosotros los derechos humanos deben formar parte de una política de Estado. Y hoy hemos unido fuerzas, Stop Accidentes, con los amigos de Iberoamérica y los foros contra la violencia vial, 17. Los tenemos todos publicados en nuestra página web. Y hubo foros, el segundo foro, el primero foro que estaba Pere Navarro en el público, en el segundo ya estaba como ponente, ¿no? Pero el segundo foro se llamó La impunidad legal. Y allí fue donde se empezó a luchar, lograr cambiar el Código Penal, lograr la figura del fiscal de sala de seguridad vial. Allí fue, poquito a poquito, los foros fueron un poco el motor para avanzar, ¿no? Y nos hemos unido aquí con Iberoamérica con el tercer conversatorio iberoamericano sobre unidades de atención integral a víctimas, que lo estamos trabajando mucho con los países de Iberoamérica y lo veremos ahora con Argentina, que está aquí presente. Hemos hecho conversatorios ya con Argentina en Rosario y también con Costa Rica, que ha sido, por desgracia, virtual, pero lo estamos trabajando también en Iberoamérica. Entonces vamos a conversar, que también es otra palabra que me gusta mucho, dialogar, conversar, es una conversación, un diálogo que vamos a tener aquí con todos los presentes aquí en España en la sala, y también damos la bienvenida a nuestros amigos y compañeros que han venido de Argentina, Héctor, Juan, Natalia, de México, Alma, está Axel, que viene de Chile también, y con ellos y todos los que nos acompañan en streaming, aunque algunos estarán durmiendo en Iberoamérica todavía, pero bueno, lo tendrán en el YouTube y en la web, ¿no? Y esperemos que por la tarde algunos se puedan unir a nosotros, ¿no? Y vamos a reflexionar juntos, construir nuevas estrategias y aportar las buenas prácticas, que a veces les aportamos nosotros las buenas prácticas y resulta que cuando vamos allí digan, anda, qué buena idea han tenido, qué bien lo están haciendo. Lo vamos a ver también. Podemos aprender entre todos, ¿no? Son retos pendientes, la atención integral a las víctimas de siniestros viales, porque somos solidarios con todas las víctimas de los hechos violentos, todas.
Necesitamos, sin embargo, ir más allá de las emergencias, hablar del día después, cuando sentimos dolor, soledad, silencios, ausencia, impotencia, rabia, indignación, desamparo, impunidad, injusticia, desesperación, angustia, depresión, todo eso que llaman ser víctima. Porque ser víctima no se supera, solo se aprende a vivir de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan. A continuación, me gustaría invitar al fiscal de Sala de Seguridad Vial, don Luis del Río. Bueno, buenos días a todos en primer lugar. Para nosotros es un honor el estar también aquí en el 17 Foro Internacional sobre Violencia Vial y en el tercer Congreso, bueno, más que Congreso, Conversatorio Iberoamericano sobre Unidades Integrales de Atención a las Víctimas. En primer lugar, tengo que disculpar la ausencia del fiscal general del Estado que iba a participar en este acto de inauguración de esta jornada, de este foro, pero le ha sido imposible porque le ha surgido un acto oficial en un Tribunal Superior de Justicia en el que tiene que tomar posición un fiscal superior y, por lo tanto, aunque tenía mucho interés en estar aquí, no ha podido asistir. Eso mismo ya se lo manifesté a algunas de las asociaciones de víctimas, en concreto a las de Stop Accidentes, con las que ayer tuve el placer de poder reunirme, así como con otros representantes también de otros países, de México, de Argentina y de Panamá. La verdad que fue mi primera reunión con interlocutores en el ámbito de las víctimas viales y creo que fue un encuentro, por lo menos por mi parte, bastante fructífero y sobre todo como primer punto de contacto, y creo que nos vamos a entender porque vamos en la misma línea, quizás con distintas estrategias, con distintas herramientas, pero creo que la meta podemos coincidir. Bien, es importante para el Ministerio Fiscal estar en un foro como este. Bueno, antes que nada, perdón, también saludo a las personas que nos están escuchando desde otros países de Iberoamérica o, como decía Jean Picard, que nos escucharán en diferido por la diferencia horaria, pero también un saludo para todos ellos, por supuesto. Estaba diciendo que era importante para el Ministerio Fiscal estar en un foro como este en el que se va a hablar de seguridad vial y de las víctimas de la violencia vial. También creo que es importante para las víctimas que esté el Ministerio Fiscal, ya que entre las funciones constitucionales que tenemos está el de promover la acción de la justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos, además de en defensa de la legalidad y del interés público tutelado por la ley. Y dentro de esas funciones, además de ejercitar las acciones penales y civiles dimenantes de los delitos, tenemos la importante función de velar por la protección de los derechos de las víctimas, los derechos económicos, de los derechos procesales, etc. Por ello, repito que es muy importante pues, que coincidamos en este tipo de foros. Prueba de la importancia que desde el Ministerio Fiscal se da tanto a la seguridad vial como a las víctimas que se producen como consecuencia de los delitos viales, está la propia creación del fiscal de sala de seguridad vial al que se refería antes Jean Picard y que yo en este momento me toca a mí desempeñar ese papel. También con la creación de la unidad de seguridad vial en la Fiscalía General del Estado, también en cada territorio con la creación de las secciones especializadas en seguridad vial,
con el correspondiente delegado dirigiéndolas. Y eso por lo que se refiere a la seguridad vial, pero es que incluso en el ámbito más específico de las víctimas, aunque en este caso sin diferenciar de cuál es su procedencia, también se ha creado o se creó la plaza de fiscal de sala de protección de víctimas, y en cada territorio las correspondientes secciones o delegados o delegadas de protección de víctimas. En muchas ocasiones incluso hay una confluencia de intereses y de funciones en las que lógicamente nos tenemos que coordinar. También es, prueba de esa importancia que damos a esta materia, distintas herramientas, instrumentos de tipo normativo que desde la Fiscalía General del Estado se han impulsado. Por ejemplo, la Instrucción 8/2005 sobre protección de víctimas. En las mismas se establece que la perspectiva en la que tenemos que abordar nuestro proceso penal no es solamente la de la tutela de los intereses de la sociedad, que por supuesto, no es solamente la de las garantías del acusado, que por supuesto, sino que además hay que tener presente que se repare debidamente, tanto desde el punto de vista económico como moral, como desde otros puntos de vista, a las víctimas de los delitos en general y en particular de los delitos derivados de la seguridad vial. Intentando además, en la medida de lo posible, evitar la victimización secundaria de la que ustedes seguro que saben muchos más que yo. Repito que en un foro como este, seguro, aunque en los últimos años, creo que algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra lo han dicho, hemos mejorado bastante en materia de seguridad vial. Todavía nos queda camino por recorrer, todavía nos queda espacios en los que mejorar y sobre todo no retroceder. Es cierto que en los últimos años ha habido una evolución bastante positiva en cuanto a los números estadísticos, pero sí es cierto que en 2021, por lo menos en las estadísticas que manejamos, las estadísticas judiciales, en concreto en el caso de los delitos viales, que son delitos de peligro, sí que se ha producido un cierto incremento. Y en lo que llevamos de año 2022, creo que también en cuanto a resultados, me estoy refiriendo muerte o lesiones de cierta entidad, pues también se ha producido un cierto incremento. Seguro que vamos a recuperar la tendencia de años anteriores. Tenemos que ponernos todos manos a la obra y seguro que conseguiremos ese objetivo. En las mesas en las que se desarrollará este foro, seguro que vamos a debatir y vamos a poder escuchar experiencias vividas en distintos países, y en las conclusiones a las que lleguemos seguro que van a ser positivas, seguro que van a servir para mejorar en esta materia de seguridad vial, como digo, que es una labor que tenemos que afrontar entre todos. Por mi parte, nada más. Bueno, creo que esta tarde esta tarde también intervengo, y esto simplemente como palabras de inauguración por lo que al Ministerio Fiscal se refiere. Muchas gracias por la atención prestada y hasta ahora. Muchas gracias. Y como broche y cierre pues, a esta bienvenida, nos gustaría le invito a don Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. Buenos días a todas, a todos. Vicepresidenta de Stop Accidentes, presidenta de FICVI, querida Jan, fiscal de sala de seguridad vial, presidente de la Fundación MAFRE, director general de tráfico, amigas, amigos y, como decía también el fiscal de sala de seguridad vial, a todos los que nos pueden estar escuchando o nos van a escuchar posteriormente. Querida, en primer lugar, amigas y amigos, referir algo que es obvio para mí, que es un placer participar en esta 17ª
edición del Foro Internacional contra la Violencia Vial. Felicidades, felicidades de verdad a los organizadores, porque este foro alcanza sin duda alguna la mayoría de edad tras 18 años de trabajo bien realizado. Es el 17º Congreso, pero 18 años de trabajo bien realizado para comprometer al conjunto de la sociedad civil con la seguridad vial, un ámbito de responsabilidad compartida en el que todos y cada uno de los actores tenemos un importante papel que desempeñar y todos bajo una meta común, como decía el fiscal de Sala. Gracias a Stop Accidentes por mantener este foro activo y útil para proteger a los usuarios de nuestras calles y de nuestras carreteras. Y gracias también a la Fundación Mafre, presidente, por acogernos en vuestra casa y por vuestra inestimable ayuda en la labor de concienciación y difusión de mensajes sobre lo que es y debe de ser la seguridad vial. Este foro internacional es ya y forma parte de la historia de la seguridad vial. Fue creado, como se ha dicho, en 2004, con la finalidad, y leo su documento fundacional, abro comillas, de iniciar un movimiento cívico para luchar contra la violencia vial y convertir esta lucha en una prioridad estatal inaplazable. Cierro comillas. Y continúo. Vuelvo a abrir comillas. Los accidentes se pueden evitar y es nuestra responsabilidad social y política y la de nuestros gobernantes intentar reducir el goteo diario tan escalofriante de víctimas. Cierro las comillas. Desde entonces, este foro, en primer lugar, ha sido un punto de encuentro y reflexión sobre la ética del comportamiento social y la necesidad de una educación ciudadana siempre en valores cívicos. Ha puesto de relieve también que los siniestros viales son uno de los más graves problemas de salud pública que sufrimos. También ha abierto el debate sobre la educación vial y ha peleado por una justicia preventiva, reparadora y reeducadora con un mayor nivel de seguridad jurídica. Ha reflexionado sobre cómo comunicar, sobre cómo concienciar, cómo adquirir comportamientos viales que iluminen con valores cívicos nuestra movilidad, nuestro tránsito. Ha combatido la desigualdad entre las víctimas y puesto sobre la mesa de debate todo lo que son las víctimas directas e invisibles de la seguridad vial. Y, en definitiva, habéis abordado una infinidad de temas pegados a la realidad sobre los que hemos podido avanzar y progresar. Desde 2010, además, este foro internacional es referente en Iberoamérica como conciencia crítica de la sociedad frente al drama de los siniestros de tránsito y sus inaceptables consecuencias. Quiero destacar la importante labor que realizáis las 17 asociaciones miembros de este foro en los 13 países en los que estáis presentes, en los que generáis necesariamente espacios de encuentro y comunicación para compartir informaciones, experiencias y conocimientos sobre lo que es la siniestralidad vial. Y creo importante subrayar también que este foro internacional acuñó el término violencia vial, concepto que ha traspasado nuestras fronteras, como demuestra la presencia en esta edición de nuestros amigos de la Asociación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial, a quienes también damos o quiero dar una calurosa bienvenida. Creo que todas, que todos sabéis que he desterrado de mi léxico el concepto accidente de tráfico. Nadie debería volver a usarlo, porque los accidentes son eventos casuales y fortuitos, y la inmensa mayoría de los episodios de siniestralidad vial no lo son. Son siniestros provocados por una conducción agresiva o despistada, por la voluntaria decisión de infringir las normas de circulación o por haber ingerido alcohol o sustancias estupefacientes antes de conducir. Es enorme la casuística que rodea los siniestros viales y de todos ellos puede concluirse que no son consecuencia de la casualidad o de la fatalidad. Todos ellos son evitables, como ha dicho Jan. Eso es la violencia vial, la primera causa de muerte violenta en el mundo porque provoca más víctimas y familias damnificadas que incluso las mismas guerras. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año, como se ha recordado, más de 1.300.000 personas
fallecen como consecuencia de siniestros de tráfico, de tránsito, y más de 50 millones sufren traumatismos graves. Son cifras que evidentemente son tremendas, que hasta hace solo unos años eran consideradas como inevitables en nuestro modelo de movilidad. El mundo ha tardado décadas en tomar conciencia de la tragedia humana que supone la siniestralidad del tráfico. Y sirva como dato que no fue hasta 2004, año del nacimiento de este foro internacional, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró las muertes en carretera como una pandemia. En estos 18 años hemos progresado mucho, aunque no lo suficiente, Permitidme que recuerde algunos datos. En 2004, como ha recordado y recuerda muchas veces el director de tráfico Pera Navarro, fallecían en España 4.741 personas en siniestros viales, una tasa de 128 fallecidos por millón de habitantes. En 2021 murieron 1.533 personas y la tasa de mortalidad se redujo a 32 fallecidos por millón de habitantes. La violencia vial es la primera causa de muerte violenta en España y por eso el Ministerio del Interior asumimos en el mismo la lucha contra esta lacra como una obligación cívica, ética y también política. En eso estamos. Son cifras inasumibles. Lo eran en 2004 y lo siguen siendo ahora, pero el pasado año fallecieron víctimas de la violencia vial, en concreto 222 menos que en 2019. Y eso es una enorme cantidad de sufrimiento. Aunque fueran menos, sigue siendo una enorme cantidad de sufrimiento. El pasado año se redujo en un 20% el número de fallecidos en vías urbanas, un descenso que benefició sobre todo a los usuarios más vulnerables, ciclistas, peatones, motoristas y personas mayores de 64 años. La entrada en vigor el 11 de mayo de 2021 de la limitación a 30 km por hora en las calles de un solo carril por sentido de circulación fue un paso más en ese importante descenso de la letalidad en vías urbanas. Los 417 muertos en nuestras calles y plazas es una cantidad inasumible que como sociedad desarrollada que somos no podemos permitirnos ni tolerar. 417 el pasado año 2021 en nuestras calles y plazas, es decir, en las zonas urbanas. Pero son, también es verdad, 102 fallecidos menos que en 2019. Y eso supone, insisto, una enorme cantidad de sufrimiento ahorrado, pero sigue siendo una cantidad enorme de sufrimiento el padecido. No vamos, por lo tanto, a conformarnos. Vamos a seguir trabajando para reducir esas dramáticas cifras, porque hay margen, siempre hay margen de mejora y porque la movilidad segura, el tránsito seguro y sostenible es un valor por el que merece la pena apostar. Y estamos con la preocupación, como han dicho tanto el presidente de la Fundación como la vicepresidenta de Stop Accidentes, la presidenta de FICVIC y como el fiscal de Sala de Seguridad Vial, preocupados por las últimas cifras que estamos viendo de siniestralidad vial, consecuencia de la pandemia, la pospandemia, qué nos está pasando como sociedad, cómo reaccionamos ante 2 años a los que hemos tenido realmente una limitación de ambulatoria, etcétera, y tenemos que trabajarlo, que estudiarlo y que realmente incrementar nuestras políticas de seguridad vial. No es justificación alguna la pandemia y los resultados de la pandemia. No, eso no es ninguna justificación para las políticas públicas, sino simplemente un elemento a valorar en sus términos necesarios y precisos y a la implementación de las necesarias medidas al respecto. La seguridad es un valor de nuestra sociedad y el Ministerio del Interior es su garante institucional en todas sus vertientes. Me habréis oído hablar siempre de seguridad humana y dentro de la seguridad humana la seguridad vial cobra un especial valor. Creo que estamos dando pasos adelante en la buena dirección para hacer de nuestro país un referente en movilidad urbana. Y aquí está el anterior teniente de alcalde de mi ciudad, de Bilbao, Alfonso Gil, quien realmente mi ciudad, hay que reconocerlo, ha sido un referente en movilidad
sostenible, segura, y Alfonso Gil, pues evidentemente ha sido un valor en ese sentido. Y me satisface comprobar cada día que no estamos solos, que vosotras, que vosotros sois también parte fundamental de los datos esperanzadores, si podemos decirlo, que acabo de mencionar. En este punto quiero agradecer una vez más la complicidad de las asociaciones de víctimas y en concreto del trabajo de Stop Accidentes, porque nos habéis alentado a realizar cambios normativos, como también se ha dicho, y a poner en marcha nuevos proyectos para conseguir una sociedad con menos fallecidos y lesionados por violencia vial. Os necesitamos a todas y todos para conseguirlo. Como os decía al principio, todos formamos parte del ecosistema de la seguridad vial. Todos, administraciones, fundaciones, asociaciones y colectivos diversos, integramos ese sistema que denominamos seguro, que nos impulsa a los profesionales de la seguridad vial, a los agentes interesados y al Gobierno a desarrollar capacidades institucionales para reducir las cifras de siniestralidad vial y minimizar los resultados lesivos de los siniestros de tráfico. Solo con vuestra ayuda podremos alcanzar el tercer objetivo, que también se recordaba, de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 sobre siniestros viales, o la meta que se ha marcado la Unión Europea, reducir a la mitad el número de fallecidos y heridos graves de aquí al final de esta década, y para el 2050 el cero. Ese es el horizonte que nos hemos marcado en nuestra estrategia de seguridad vial 2030 y os convoco para que nos acompañéis, como lo hacéis siempre, y nos alentéis y nos pinchéis para que sigamos avanzando. Sé que vais a hacerlo, así que ya solo me queda felicitar a los organizadores de este 17º Foro Internacional contra la Violencia Vial y desearos, y estoy convencido que así va a ser, una exitosa jornada. Y volver a reiterar nuestra ayuda, nuestro compromiso, nuestra meta en común, como decía el fiscal de Sala, todos nuestros medios puestos en común con un objetivo único y claro: hacer de la violencia vial un espacio de encuentro y una ausencia de la misma en nuestras carreteras. Educación, valores cívicos, formación en seguridad vial, compartir la vida, movilidad segura, movilidad sostenible y, desde luego, menos sufrimiento para toda nuestra gente. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos por sus palabras. En este momento les invitamos a realizar una pausa para tomar un café. Sobre las 11 menos cuarto regresamos. Les pido y les agradezco de antemano su puntualidad. A las 11 menos cuarto volvemos.